Tal y como esperábamos, ha vuelto a pasar. Lo están haciendo otra vez. El patrón recurrente, sistemático de la clase política y de la élite para imponer sus propios términos e intereses en desmedro de los nuestros. Un eterno déjà vu. Lo hicieron en el pasado con la nueva Constitución y su fallido experimento constitucional. Lo han hecho con su reforma al sistema político, con la que aspiran a acrecentar su poder, el de los partidos, y lo están haciendo ahora justo frente a nuestras narices con su desastrosa reforma de pensiones. Sea cual sea el motivo, el modus operandi es siempre el mismo, seguro lo habrá notado. Negociaciones escondidas, a puertas cerradas, apresurados, a contrarreloj, no vaya a ser que sean sorprendidos antes de tiempo, bajo el amparo de expertos omniscientes designados por ellos mismos, los partidos, y con la triple validación, el sello de garantía, de encuestas, grupos empresariales y, como no, de los expertos. La semana pasada, ya le informamos en videos anteriores, el gobierno y Chile Vamos cerraron el acuerdo en pensiones. Podríamos decir que esa fue la etapa del testeo, de la reacción ciudadana inmediata, sobre todo en redes sociales, con aprehensiones, molestias, dudas, temores y enojo. Porque hay que decirlo, hay mucha rabia, mucha sensación de ser pisoteados. ¿No le pasa a usted también? Pasado ese primer tramo, en el que los políticos ya se dieron por enterados, vino la etapa del lavado de imagen, del fashion emergency y de pisar el acelerador para aprobar la reforma cuanto antes. Antes que el acuerdo se caiga, antes que los chilenos despierten y antes que terminen de convencerse que las bondades que nos prometen con su reforma no son tales, un engaño. Y en esa estamos. Esta es la etapa crucial. Por eso, insisto, es muy importante alertar a otros, compartir este video y presionar a su parlamentario. En la descripción de este video dejaremos sus correos institucionales para que les deje su recado. Déjeme decirle que hay una posibilidad cada vez mayor que el acuerdo se entrampe y ganemos algo de tiempo. Así lo hizo saber la ministra comunista Janet Jara, quien afirmó que en caso que el proyecto pase a comisión mixta, la discusión se retomará en marzo. Eso, sumado a la advertencia que lanzó el Consejo Fiscal Autónomo sobre la reforma, no es sostenible económicamente. La situación se complica para los políticos negociadores, para los tiburones. Así que podemos ganar algo de tiempo, sí, pero por favor no baje los brazos, que sin darnos cuenta pueden meternos un gol en plenas vacaciones. Mientras tanto, prosigo. Hay algunos políticos que siguen afanándose con el lavado de imagen de su reforma. Y para ello recurren al oráculo de las encuestas. ¿No le resulta curioso esto? Hace unos días, Diego, el pitonizo Chalper, hacía la siguiente predicción, dando a entender que la reforma obtendría más apoyo de lo esperado en las encuestas. Yo creo que va a ser interesante, no tengo duda, queridos auditores, que este fin de semana tendremos encuestas del tema previsional, y ahí tendremos que ver cómo evalúa la ciudadanía estas primeras horas, que me parece que al final uno de repente se pierde en la temperatura de las redes sociales, que no se le olvide a ustedes que Twitter representa el 7% de la ciudadanía, y se queda un poco ahí. ¿Y qué pasó? Dicho y hecho. El lunes, CADEM arrancaba la semana enfatizando que un 68% de los encuestados está a favor de la reforma. ¿Y entonces qué? Eso fue precisamente lo que replicaron prácticamente todos los medios de comunicación al unísono, el mismo titular una y otra vez, salvo un par de matices. Aunque ojo, y aquí está la trampa detrás de las encuestas, que los políticos, Diego Chalper y otros, saben usar muy bien a su favor. Obviamente, ese 68% no surgió por arte de magia, hay un sesgo metodológico detrás. La formulación de la pregunta, como está redactada, incide mucho en la generación de la respuesta y por consiguiente en las conclusiones que se pueden sacar a partir de ellas y por consiguiente en los titulares que luego publica el Mercurio, La Tercera o quien sea. Por ejemplo, no es lo mismo decir usted aprueba o rechaza la reforma de pensiones o la que sea, que usted cree que el Congreso debería aprobar o rechazar la reforma, que fue el modo en que lo planteó CADEM. La primera formulación alude más directamente al contenido mismo de la reforma, al que aprueba o rechaza, punto. La segunda, al contexto, a las posibilidades, aunque reducidas, que nos ofrecen. El engaño está en poner al encuestado en un escenario dicotómico, el todo o nada. ¿Prefiere algo o nada? ¿Que se llegue a acuerdo o que no? Dado esto, es natural la inclinación a responder que sí, que peor es nada. Por eso hay que tener ojo con las encuestas. Sus resultados no son categóricos y están sujetas a múltiples factores
de distorsión. En fin, sigamos con el fetiche de los políticos, más ahora con la reforma de pensiones en la puerta del horno. Es curioso, también, que hay varias preguntas que CADEM derechamente omite o no abarca en profundidad y que, por el contrario, otras encuestadoras como Panel Ciudadano sí miden. Por ejemplo, aspectos positivos y negativos de la reforma. Su impacto en los salarios. Un 41% de los encuestados, la mayoría, cree que afectará para mal. Sobre qué va a pasar con la informalidad laboral. Un 44% cree que aumentará gracias a la reforma. Sobre el destino de la cotización adicional, un 55% rechaza el reparto y quiere que vaya íntegramente a capitalización individual. Sobre el famoso préstamo al Estado, un 66% duda y cree que el Estado no pagará su deuda. Preguntas varias que CADEM, por las razones que sea, no incluyó en una semana clave en la discusión previsional y que, por el contrario, se redujo a eso, una única y protagónica medición. 68% aprueba la reforma. Ese fue el titular, eso es lo que los políticos negociadores pretenden que quede en el inconsciente colectivo y eso es lo que remarcan para justificar su actuar. Encuestas, un arma de doble filo, no confíe excesivamente en ellas. No sé si fue fruto de la presión ciudadana o hay asuntos que aún desconocemos, pero han habido ciertos indicios de dudas, de retractamiento, de cautela por parte de Chile Vamos a puertas de las votaciones. Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, dijo el otro día que la reforma de pensiones no puede avanzar si resulta fiscalmente inviable. Felipe Kast, senador Evópoli y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, por donde pasará próximamente la reforma, dijo, a propósito del préstamo al Estado, del cual se ha manifestado partidario, que le preocupaba que el Estado se endeude con los trabajadores. No sé qué opinión le merezcan estas declaraciones a usted, pero a mi parecer son bien insólitas. Bien insólitas estas aprehensiones repentinas a último momento, considerando que llevan meses de negociaciones, años de discusión arriba de la pelota con su reforma, y recién les cayó la teja, recién se alertan de los peligros del monstruo previsional que han creado. Lo cierto es que hay conflicto interno en Chile Vamos, y quizás este sea un intento por evitar el desbande. Hay al menos dos de sus senadores, Kusanovich y Gatica, que han puesto en duda su voto en pensiones. No votarían 100% alineados con su coalición. O al menos eso es lo que han dejado entrever. Ya veremos qué pasa. Otros diputados ya han anunciado su voto en contra. En la UDI, el díscolo Cristian Lavé, junto a Sergio Bobadilla y otros dos posibles desmarques. En RN calculan que entre 4 y 5, entre ellos Camila Flores, y eso sin contar el revoltijo de posiciones que acecha a la izquierda. Pero bueno, como tienen una guerra interna entre ellos mismos y externa con otros partidos y con la propia ciudadanía, Chile Vamos está en una posición compleja y ha debido extremar sus esfuerzos para blanquear su reforma y hacerla más digerible, por más difícil que esto sea. ¿Y qué es lo que han hecho? Recurrir a los expertos, los pepegrillos, y así lo han hecho notar compartiendo entusiastamente sus declaraciones. Rodrigo Pérez Maquena, expresidente de la Asociación de las AFPs, afirmando que es un buen acuerdo. Ignacio Briones, exministro de Hacienda, llamando a la calma porque se preserva el sistema de ahorro individual. Matías Acevedo, exdirector de presupuesto, defendiendo el préstamo al Estado. No es la mejor opción, pero tampoco es la peor. Es la única con viabilidad política, dijo. Pero estos argumentos no han logrado convencer. Y mientras algunos expertos han salido a blindar la reforma, otros han ido en dirección contraria, advirtiendo de sus múltiples peligros. Bettina Hort, Cecilia Cifuentes, Klaus Schmidt-Hebel, por mencionar algunos. ¿Sabe quiénes más han hecho de activos lobistas de la reforma? Los grandes grupos empresariales. Aquí también deben haber intereses comprometidos. Hace unos días, Juan Sutil, expresidente de la CPC, le dio un espaldarazo a la reforma, afirmando que valida y perfecciona el sistema de las AFPs. Óscar Asbun, vicepresidente de la SOFOFA, repitiendo la minuta, ha dicho que es importante que se apruebe en este gobierno una reforma de pensiones. Rosario Navarro, presidente de la SOFOFA, abogando por su aprobación. La ciudadanía está cansada de que llevemos más de 10 años tratando de llegar a un acuerdo. La ley del todo o nada no nos va a llevar a un espacio de encuentro. Para recapitular, encuestas, expertos y empresariado. Las tres técnicas de validación de los políticos para justificar sus acuerdos, por más desastrosos que estos sean. El patrón es evidente. Lo hicieron con su fallida constitución, lo están haciendo ahora con su fallida reforma de pensiones. Lo hacen cada vez que intentan superponer sus intereses personales al de los demás, al costo que sea.
Es cosa de captar las señales para adelantarse a sus próximas movidas, porque no les dejaremos pasar ni una. Castigaremos con nuestro voto a quienes aprueben la reforma de Boric y la ministra Jara y tendremos presente a quienes correctamente se opongan a ella. Que les quede claro, con la reforma, ni nuestro voto ni nuestra plata. Hay un aspecto de la reforma de pensiones que ha pasado relativamente desapercibido. Desapercibido porque es una medida popular y no ha suscitado gran debate, porque pocos se atreven a cuestionarla y porque hay detalles sobre ella que no han sido debidamente expuestos. Me refiero a la PGU, al aumento de la pensión garantizada universal. Y en pocos minutos intentaré explicarle cuán injusta, regresiva y mal focalizada puede llegar a ser a través de casos concretos y cuáles son las motivaciones electorales de los políticos detrás de ella. Como bien sabrán, la PGU es un beneficio estatal para subir el monto de las pensiones. Se creó en reemplazo del pilar solidario que cubría al 60% con menores ingresos y se financia con impuestos generales. Ahora cubre al 90%, excluyendo solo al 10% de mayores ingresos. 3 importantes requisitos para postular son ser mayor de 65 años, tener una pensión base inferior a 1.158.000 pesos y pertenecer al 90% más vulnerable de la población en general, no de la población objetivo. A diferencia del pilar solidario, a la PGU pueden optar jubilados y personas que estén actualmente trabajando. Hasta aquí, todo claro, pero ¿qué es lo que pasa cuando lo llevamos a la práctica? Imagine este caso. 2 hombres de igual edad, 65 años, e igual pensión, 700.000 pesos, reciben la PGU. Ambos cumplen con los requisitos. Uno trabaja en Uber, está completamente sano y vive en una buena casa. Otro está jubilado, vive en una casa más o menos, está enfermo, tiene Alzheimer y permanece la mayor parte del tiempo al cuidado de otros. Pese a estar en condiciones muy diferentes, ambos reciben el mismo monto de la PGU, los actuales 214.000 pesos, que corresponde a la pensión completa. ¿Es esto justo? Si los recursos son además escasos, como de hecho sucede, le pregunto a usted, ¿quién cree que debería tener prioridad? ¿Dónde se debería focalizar la ayuda? ¿Qué distinciones se deberían hacer entre uno y otro para que el beneficio sea justo? Le pongo otro caso. 2 hombres de la misma edad, 65 años, siguen trabajando. Uno tiene una pensión de 700.000 pesos y otro de 300.000 pesos. Ambos reciben la PGU completa, en el mismo monto. ¿Es justo? ¿Es justo que el de menor pensión contribuya proporcionalmente con más impuestos al pago de la PGU del de mayor pensión? Piénselo un momento y déjelo en los comentarios. A esto nos referimos con su carácter regresivo, que carga proporcionalmente más a aquellos que tienen menos, a los de menores ingresos. Otro caso, y esto es un bonus. El gobierno anunció incorporar a exonerados políticos al pago de la PGU. Entonces todos 250.000 pesos, incluido además a propósito de los 50 años, quienes han estado mucho tiempo excluidos. Los RETIC, los VALEC y los exonerados. ¿Qué es lo que podría pasar en este escenario? 2 hombres de la misma edad, 65 años, uno tiene una pensión de 300.000 pesos y trabaja, imagínese que es el mismo hombre del caso anterior. Otro tiene una pensión de 1.200.000 pesos, está jubilado, no trabaja, vive bien. No califica para la PGU porque se excede el monto de su pensión, pero es exonerado político y con la reforma de Boric logra optar al beneficio completo. ¿Es justo? ¿Es razonable incorporar a nuevos beneficiarios por razones ajenas a su nivel de vulnerabilidad, por razones políticas o ideológicas? Yo creo que no. Pongámonos en otro escenario, esto es un hecho. La PGU también incluye a quienes no cotizan, a quienes no tienen un trabajo formal. Vendedores ambulantes, por ejemplo. En noviembre de 2024, el 28% de quienes recibieron el beneficio, casi 600.000 personas, lo hicieron sin ahorros propios, sin cotizar. Esto es lo que se llama PGU no contributiva y reciben el monto completo, los 214.000 pesos. Aquí nos enfrentamos a un dilema. ¿Puede actuar la PGU como un incentivo a la informalidad y seguir arrastrando el problema de la no cotización y por ende de las bajas pensiones? ¿Cómo ayudamos a estas personas que no tienen ahorros sin perjudicar a quienes sí ahorran, a quienes son responsables? En el fondo, ¿cómo ayudar sin incentivar malas conductas o cómo premiar el esfuerzo sin fomentar conductas indeseadas? A mi parecer, estas son las preguntas que los políticos responsablemente deberían hacerse antes de prometer lo que saben que no pueden cumplir o prometer solo aquello que electoralmente les es más rentable. Extender y flexibilizar el beneficio pensando en más posibles votos que captar
sin considerar el costo y las implicancias que esto podría traer. Pura irresponsabilidad. Es clave que cada peso de nuestros impuestos tenga un buen destino, considerando que el presupuesto de la PGU para este año es de 5,8 billones de pesos, equivalente al 1,8% del PIB y el 7% del presupuesto nacional. En definitiva, urge focalizar el gasto y concentrar la ayuda a lo urgente, buscar fórmulas para premiar el trabajo, el ahorro, el esfuerzo, los buenos incentivos y no favorecer, como siempre, los malos incentivos. A los políticos no pensar en clave electoral y estar dispuestos a decir un par de verdades, por más incómodas o impopulares que éstas sean. ¿Será mucho pedir? A usted le quiero pedir un favor. Queda poco tiempo para definir el futuro de la reforma de pensiones y con ello su futuro. No espere que alguien le diga qué hacer. Tome la iniciativa, comparte este video, contáctese con su parlamentario, organícese con más personas, haga presión ciudadana. No diga que no hay nada por hacer, por algo se empieza. Soy María José Olea, directora de comunicaciones de FNM para FNM.